Listo. Hola, compañeras, buenas noches. Hola, buenas Buenas noches. 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 Bueno, compañeras, nos hemos reunido aquí para llevar a cabo el diagnóstico psicosocial en el contexto educativo para el profesor José Alejandro Cubichos. Entonces, para iniciar, pues, ¿quién nos quisiera compartir un poco del análisis de las entrevistas, de los resultados, para que Pues, socialicemos eso? ¿Listo? vale, compañera. Pues el análisis tenemos que iniciarlo de acuerdo a las entrevistas que realizamos, ¿verdad? Se Sí, hicieron 6 entrevistas cada persona. Y bueno, lo que yo noto, la primera pregunta era qué factores cognitivos, emocionales y sociales influyen o están relacionados con el tema de embarazo en adolescentes. En esa parte yo notaba que la gente me manifestaba esto, que había cierta madurez todavía en los adolescentes, ¿verdad? ¿Mm? Esa inmadurez en ellos genera pues que la toma de decisiones sea un poco difícil, un poco complicada, Sí, todavía exactamente. hay muchas variables emocionales. Los chicos tienden a variar mucho sus emociones, influyen mucho los contextos, influye mucho el tipo de familia que se tiene, los ujú, núcleos familiares, influye mucho el nivel socioeconómico, influye mucho. Hoy en día yo creo que influye mucho también todo esto de la virtualidad, de las redes sociales, de todos estos medios de comunicación que actualmente pues los chicos están muy inmersos en ellos, ¿verdad? ujú. Eh, yo creo que la etapa de ellos de la adolescencia todavía no hay un razonamiento muy concreto, apenas están como preparando, apenas se está desarrollando esa parte en que como intelectual, como de sentar cabeza, por decirlo así. Entonces las decisiones de ellos son un poco complicadas si no hay un buen apoyo alrededor de ellos. Entonces, eso notaba yo en esta parte que influye mucho la familia, influye mucho el contexto en ellos y esa variable emocional y que aún no tienen un desarrollo todavía de su parte intelectual y emocional y cognitiva. Sí, compañera, sí, y digamos que de mi parte también las personas que entrevisté em, enfatizaron mucho en eso, que hay muchos, que la familia influía demasiado, que casi siempre la mayoría de las niñas que dan embarazo venían de estratos bajos o de familias disfuncionales. Eso fue algo que digamos, lo repitieron mucho. Y en cuanto a la pregunta 2, puedo seguir con la pregunta 2, ¿cierto? ¿O tiene alguien ¿Alguna? algo más que ¿Alguna? decir de la pregunta número 1? Pucha. Dale, compañera. Dale Listo, con la dos. listo. En la pregunta número 2, que dice, identifique los efectos psicosociales internos y externos que se generan cuando un adolescente asume la maternidad. Entonces, en esta, los entrevistados pues decían mucho acerca de que los factores internos y externos, entre los factores externos, por ejemplo, eh, estaba como todo el, el rol social, que decía que las personas, las niñas que quedaban en embarazo, se sentían muchas veces excluidas. Y no solamente y no solo de las personas del rol social, sino que era a veces desde su misma familia, que comenzando por la familia las excluían, las rechazaban, que sentían ese rechazo de las personas y que también la estigmatización de las personas, ¿no? Que ya de pronto miran con malos ojos a las personas que están viviendo esta situación. Y en cuanto a lo interno, pues los efectos que esta situación causa en una persona, dice que esas personas suelen caer en depresión, suelen cambiar mucho su estado de ánimo, emocionalmente se ven muy afectadas porque es un cambio total pues de vida, es un cambio de planes, de ideas, de todo lo que de pronto ya se habían
mentalizado para su vida y entonces esto viene y da un choque para su vida y emocionalmente entonces las niñas sufren mucho. También dice que decían muchos que hasta económicamente llegaban a desestabilizarlas mucho, porque cuando estas personas logran su edad adulta, la mayoría de ellas no alcanzan buenos empleos o porque no han podido formarse como querían, muchas no dejan sus estudios, entonces decía que en todo esto pues causaba como esa problemática interna en la persona que lo padecía. A mí me pareció muy importante de una persona que entrevisté, que él me decía los factores de cuando ellas asumen su maternidad también depende del núcleo familiar, porque si ellas son rechazadas, pues obviamente van a tener unos factores más amplios como la depresión, la ansiedad, el estrés, pero al momento, digamos, de que su núcleo familiar acepte el embarazo, entonces es mucho mejor para ellas. Entonces era como me pareció como muy importante, aparte de lo que tú has dicho, como muy valiosa esa partecita porque sí tiene bastante como razón en eso. En mi caso, tengo algo que aportar ahí. Y yo creo que independientemente si la familia acepta o no acepta, pues, ¿no? La llegada de un nuevo integrante y de toda esta situación que acarrea el embarazo del adolescente, eh, el hecho de que la adolescente, estando en una etapa donde tiene mucha libertad, que socialmente es muy activa, que se rodea de mucha gente, de 1000 amigos y que puede salir con toda libertad, el hecho de pasar de esa situación a asumir un rol de mamá, así como que un choque gigante, asumir un rol de mamá, pues es bastante complicado, ¿ya? Porque ese rol pues es el polo opuesto, es el polo opuesto, o sea, ya esa libertad, ya adiós, ya la responsabilidad es gigantesca, o sea, hacerse cargo de otra persona y no tener ni idea cómo hacerlo es una responsabilidad muy grande. Entonces yo creo que eso también es una nota importante en ese sentido. Sí. ¿Algo más que vayan a aportar con esta pregunta, compañeras? No, por mí no. Listo, la tercera dice, ¿cuáles considera usted que son los signos de alarma que permiten identificar cuando un adolescente está viviendo esta situación? Bueno, en mi caso, la mayoría de personas dicen que el cambio de actitud, de comportamiento, cambia totalmente, ¿sí? Que la mayoría, pues, pueden optar por aislarse, por estar retraído, por mostrar mucho estrés, irritabilidad, la tendencia al llanto, y eso fue como lo más significativo, aparte de que tienen que empezar a lidiar con los cambios físicos, ¿cierto? Físicos y emocionales que acarrea como tal el estado de gestación y toda esta situación. Entonces, aparte de todo eso, pues entonces está los cambios bruscos de emocionales de la persona. ¿Algo También más? decía que se evidencian señales vinculadas a la inseguridad, al ocultamiento, hay cambios abruptos en las rutinas, hay muestras de sensibilidad ante temas críticos, se vuelven sensibles, se evidencian luchas constantes con los padres, bueno, además del aislamiento social que ya lo habíamos dicho, el llanto y la depresión. Y otra cosa que me comentaba una de las muchachas es que comienzan a realizar preguntas alrededor del embarazo, entre sus amigos, entre sus familiares, donde buscan signos y síntomas de esto. Buscan así resolver esas dudas que tienen frente a la problemática sin vincularse directamente a esto, sino que siempre como desde lejitos, ¿no? Para que sus padres no se den como cuenta de lo que está pasando. Sí, es que lo triste de eso
es que, por ejemplo, cuando pasan estas situaciones de que el adolescente tiene que recurrir a una persona ajena a su vínculo familiar, es cuando, pues desde su mismo núcleo familiar nunca hubo, pues como esa La confianza, información. información, sí, hablar de todo esto de la educación sexual, nunca hubo realmente un vínculo Un fuerte, acompañamiento. sí, un acompañamiento. Entonces, eso es muy triste, pues, porque siempre tienen que recurrir a otras personas que no son su núcleo familiar. Y que no siempre van a dar la información adecuada, ¿no? Exacto, exacto, porque cuando los chicos empiezan como a descubrir todas estas cosas de la parte sexual, buscan, si no lo encuentran en su familia, lo van a buscar por aparte, ¿cierto? Están las redes sociales, está mil cosas en Google, está el compañero que lo sabe todo, la amiguita que lo sabe todo, y esta manera de enterarse de las cosas creo que hace que en vez de sacarlo de las dudas, eh, haga que cometa errores, Sí, ¿cierto? ese inclusive es un factor de riesgo. Pues entre lo que yo miré, ahí entre las cosas que hicimos, es los pares, porque lo que el amiguito le dijo, ese es como un factor de riesgo, porque las niñas, los adolescentes no tienen una información de alguien que se la dé certera, Segura. sino que se están dejando llevar mucho por los pares, por sus amiguitos, por sus compañeros. Sí, incluso pasa mucho que entre amiguitas se empiezan a comentar, ¿cierto? Tengo novio, empecé con esto, empecé con aquello, ya conocí esto, y a veces eh, en esta etapa son muy influenciables, los jóvenes son muy influenciables y creo que cuando empiezan a ver este tipo de comentarios, creo que se dejan llevar mucho, se dejan influenciar y creo que esa también puede ser una manera en que ellos cometen errores. Compañeras, ¿les parece si avanzamos porque se nos va a cortar? Entonces avancemos con una más y volvemos a entrar y seguimos grabando, ¿les parece? Bueno, Vale, entonces continúo. La siguiente es: ¿qué acciones se pueden proponer para prevenir y controlar el embarazo en adolescentes desde lo educativo y desde lo psicosocial, verdad? ¿Esa es sí, la pregunta? sí, señora. Bueno, de manera generalizada, en las entrevistas que se realizaron, desde el adolescente hasta el padre de familia, el profesor, bueno, me decían que los talleres son muy necesarios, los talleres y la charla sobre educación sexual y sobre planificación familiar, esa es como la base, pues dentro de lo que me dijeron. Algunas personas me expusieron la necesidad de un diálogo abierto entre padres y adolescentes, por lo mismo que comentábamos ahorita, entendiendo que el hijo está en un proceso de crecimiento y que si se está alejando y optando por un comportamiento extraño, puede a partir desde su paternidad y desde la misma dinámica familiar realizar ese acompañamiento de entendimiento en todo ese proceso. Y si definitivamente el padre no puede, pues entonces buscar ayuda de profesionales. Es decir, que a partir de esa ayuda a los adolescentes en la construcción de su propia identidad, desde el acompañamiento y entendiendo más allá de la imposición que normalmente o que en ocasiones dan los padres hacia sus hijos, ¿no? Brindando herramientas para que a través de esta el mismo adolescente pueda construir sus propios procesos de descubrimiento. Las clases de sexualidad pues son fundamentales, entendiendo la sexualidad como un componente dimensional. Importante que no se limita a las relaciones coitales como tal, exclusivamente, sino que están entramados algo mucho más profundo. Entonces, las redes de apoyo, ¿no? Las redes de apoyo vinculadas a la temática de riesgo también son importantes. Esas serían como las pautas que me dieron las personas a las que les realicé las entrevistas. Para aportar ahí también lo que tú dices, yo creo que a todas nos los dijeron, pero para aportar, yo entrevisté a una profesora que es de preescolar. En la primera pregunta ella me respondió que de pronto las niñas quedaban en embarazo porque no tenían su proyecto de vida definido. Entonces,
pues me pareció muy curioso que dentro de esto ella manifestara de la importancia desde el nivel preescolar, enseñarles a los niños qué quieren ser para que ellos pues tengan definido su proyecto de vida y sepan responder como a eso y no caer como en estas tentaciones o ser responsables con su sexualidad. Entonces es como para aportar otro punto que es muy diferente. Bueno, ¿qué acciones considera que se debe realizar desde el rol del psicólogo en el contexto educativo frente al tema tratado? Bueno, en sí la mayoría me contestaron que capacitaciones, intervenciones ante las necesidades que los estudiantes tienen, orientación, asesoramiento y asesoramiento profesional y vocacional de los alumnos, funciones preventivas, formación, asesoramiento familiar, intervención socioeducativa, orientación sobre los métodos de planificación y pues brindar ayuda cuando un adolescente se encuentre en embarazo. Eso fue como en general. Sí, sí, compañera, algo que me alegró mucho, o sea, de esta pregunta es saber cómo las personas, pues porque nosotros sabemos, como psicólogas en formación, sabemos la importancia de la psicología para el mundo, para las personas, ¿sí? Pero es bonito saber que las demás personas también lo reconozcan. Y cuando uno hace este tipo de preguntas a otras personas y que ellos digan que el psicólogo es el que tiene la capacidad de llegar, de abordar una problemática como esta, que el psicólogo es el encargado digamos, de tratar una situación como esta, que el psicólogo puede llevar como esa tranquilidad a una persona que está padeciendo un momento, una situación como esta, o a una familia que está enfrentando una situación como esta, pues a mí realmente me lleno de alegría, como de tranquilidad, de pasión por lo que estoy haciendo. Entonces es muy bonito saber que ahí donde De hay orgullo. de orgullo, saber que ahí donde hay una persona de pronto, una familia padeciendo una situación, el psicólogo es como esa solución, como esa ayuda, esa persona que llega ahí a mediar, que llega a ayudar en una situación tan difícil. Sí, compañera. Así es. Yo creo que para complementar también yo agregaría que las pautas de crianza eh, dirigidas a los padres de familia, pues obviamente son importantes del proyecto de vida y trabajar sobre la inteligencia emocional desde los más chiquiticos es bastante importante. Yo también quisiera agregar algo, pues que no me lo respondieron a mí, o sea, como en las entrevistas, pero lo veo como mucho personal porque lo viví con mi sobrina y es la importancia de recibir una clase sobre sexualidad en el colegio, porque ella estudió en un colegio privado y desde ella hizo octavo tenía esa clase. Y entonces me contaba todo lo que les enseñaban, les enseñaron a ponerse un condón, les enseñaron cómo sería que hasta por microscopios pudieron ver los espermatozoides. Entonces o sea, uno se da cuenta cómo la formación en este tema hace que ellos tengan responsabilidad sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, porque ella ya tiene 19 años y pues es una persona responsable. Incluso yo a ella también le dije que me resolviera la encuesta y entonces las respuestas que me dio tenían como, yo pensé que pronto iba a ser como más niñas para responderlas, pues porque ellas casi no, es como muy juiciosa, pero gracias a como a esta materia que le dieron y ese conocimiento que ella tiene, pudo responder de una forma como un adulto. Entonces yo dije, qué chévere que de verdad en los colegios públicos implementaran desde octavo, y eso que desde octavo ya no, porque las niñas se están desarrollando desde los 12 años, entonces como desde sexto esta materia tan importante, que eso ayudaría mucho también a la prevención de los embarazos desde tan jovencitas. Gracias. Listo. Entonces yo creo que podríamos continuar con lo que nos sigue pidiendo la guía, que sería ya con todo este debate, con todo este análisis que hemos tenido, pues de organizar el árbol de problemas. ¿Listo? Vale, compañera. Ah, bueno, entonces, compañera, le voy a habilitar aquí. Listo, ya está habilitado, compañera, para que nos comparta. Vale. Esto. Ahí me pueden ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí,
¿sí? Sí, ahí la estamos viendo. Bueno, entonces yo aquí, aquí está listo, pues para que empecemos a llenar nuestro árbol de problemas. Entonces, empecemos por las causas. Comencemos Por la problemática la principal. problemática. Dale. ¿La problemática no es el embarazo en adolescentes? Sí. ¿O ujú. tenemos que formular como tal la pregunta? No, yo creo que sería ese. Sí, embarazo en adolescentes. Ujú. Dame un momentico, yo miro. Pero yo creo que ese es como en forma de problema, en forma de pregunta problema, ¿no? O sea, ¿cómo, no será como los efectos psicosociales que genera el embarazo en adolescentes? Yo no sé, yo creería que es porque ahí dice problemática principal. No es una pregunta problema, no creo. Es solamente el problema. Pienso yo, no sé. Yo también pienso lo mismo. Porque según las preguntas, las preguntas están orientadas hacia como, como los efectos psicosociales, entendería yo, que causa el embarazo en adolescentes. Claro, pero vamos a hablar, o sea, el tema principal, el tema principal abordado y en torno al cual ha girado todo esto y las preguntas y las entrevistas ha sido embarazo en adolescentes. Entonces, Sí, yo creo que lo podríamos dejar ahí, así como está. ¿Listo? Y pues vamos haciéndole y en el camino vamos viendo, ¿vale? listo, Yo sí. voy buscando la información del árbol porque es que yo la voy buscando para comentarles dónde está. Voy a buscarla. Mientras tanto, sigamos. Vale, Serían bueno, las causas, ¿listo? las causas. Las Entonces, causas serían Entre las causas hay la varias, falta de ¿no? Bajos información. recursos, falta de información sobre métodos de planificación familiar, violencia intrafamiliar, abandono por parte de los padres, ¿Cuál otra? violencia intrafamiliar. desinformación. Desinformación. Dios mío, me salí. Desinformación. Ya pusiste las de que son de escasos recursos, que casi no. Pobreza, pobreza. No se ve bien, le pongo. No, es que yo estoy desde mi celular, entonces casi no. No, sí, sí se ve. Sí se Pero se le ve. pongo más ganancia, de todas maneras. Pero pobreza ya estaba allá arriba. Sí. Sí, ya puse. Sí, Falta de ya está, desinformación. Tengo una que no sé, como la falta de comunicación con los padres o con... ¿cómo podemos formularla mejor esa? Ujú. Eh, Ay, ¿cómo es que se dice? Se me fue. También familias disfuncionales. Me quitaste la palabra porque la estaba buscando aquí. Se me perdió. No, Dios, este es computador, ¿sí? Deserción escolar también. Pero yo creo que la deserción escolar está en los efectos. Sí, en los efectos. Sí. Ujú. Yo aquí creo los entornos inadecuados, puede ser. Ujú, sí. ¿Cómo se dice cuando los mismos compañeros se me fue la palabra, me bloqueé, como que les dice, hágale, ¿cómo se llama eso? Eso es Como influencias. influencias de pares, entre pares. Exacto, sí, como influencias. Aquí estoy ya. Influencias. El que les O decía influencia entre pares. No, perdón. un proyecto de vida.
¿En las causas? No lo podemos poner ahí. Pues falta de proyecto de vida de pronto. Podría ser. Porque el proyecto de vida como tal Ausencia. podría ir es en las acciones o en los factores protectores. ¿Saben? Hay otro que no lo tengo, bueno, no sé cómo abordarlo. Sería, normalmente esos casos se repiten en las familias, ¿no? La mamá, esa madre adolescente, la hija viene siendo madre adolescente, la nieta viene siendo madre adolescente. Entonces eso es... Herencias familiares. No. No, No, eso es... Ay, O no. sea, una circularidad, no sé, no. Repetición de casos. pero se nota mucho, ¿no? Repetición de casos. Sí. Sí, puede ser. Otra causa puede ser cuando, o sea, ¿cómo será que la ponemos? Cuando, bueno, eso va incluido como dentro de la disfunción familiar, porque ellas a veces ven que la solución es tener un hijo con la persona que quieren para irse de su casa. Eso en algunas. Pero entonces la dejamos dentro de disfunciones familiares, ¿cierto? Sí, yo creo. Yo- Vea, esa como inseguridad, falta de identidad o inseguridad. Eso es inmadurez. Ya le digo. Autoestima. Emocional, sí. Sí, Como inmadurez falta de emocional. autoestima, sí. Inmadurez emocional, entonces. Inmadurez emocional. Yo creo que ahí ya podríamos dejarlo, ya hay varias. Chicas, y el abandono parental. El También. abandono también lo tengo yo Pues, aquí. pero el abandono. ese está En en causas. no, ¿En causa por qué? ese está en familias disfuncionales. Sí, es que como que ahí familias disfuncionales abarca abarca, como sí. la falta de información, como de comunicación entre ellos. Sí, Sí. Ujú. Yo creo que ahí estaría bien las causas. Listo. Igual si alguna más después nos aparece, entonces la agregamos ahí. la dependencia emocional ya la tenemos. No, no la tenemos. Tenemos Ujú. inmadurez Inmadurez emocional. emocional. Ah, pues sí, ahí estaría, Sí. inmersa. Ujú. Listo. Efectos. Aquí La deserción sería escolar. la deserción escolar. Los conflictos familiares, depresión, Ujú. estrés, ansiedad. Cambio radical del proyecto de vida. Calmadas, calmadas. No se motiven tanto. Sí, sí. Entonces, deserción escolar. Deserción escolar. ¿Qué más me dijeron? Depresión. Depresión, estrés, ansiedad. Rechazo. Problemas familiares, ¿no? Cambio radical de proyecto de vida. No, porque si no hubo un proyecto de vida. Sí, No, o sí. sea, como Si que todo ocurrió porque no había claridad en un proyecto de vida. no, sino que digo, por ejemplo, o cómo se dice para decir que Que ellos no tenían tienen claro un proyecto de no, vida. que ellos tenían una idea de lo que iba a ser su vida, pero pues eso me lo dijeron mucho en las entrevistas, ¿no? Sí, Que les cambia como su norte, ya ellas si querían estudiar, ya no pueden estudiar, dejan de estudiar, como que sí, o sea, los proyectos que tenían para como Entonces, solteras ya no los pueden hacer. Entonces, pocas oportunidades o nulas oportunidades, no sé, algo así les entiendo. Sí, Baja como autoestima.
Yo sí lo vi aquí. ¿Qué tal el rechazo social y familiar? Sí, también, claro. Ese es el que más se ve. Sí, yo creo que sería como, como lo decía la compañera, cambios en su proyecto de vida. ¿Cómo lo ponemos? O cambio En sus proyectos a futuro, ¿no será? Como, pero sí, es que ese sí, porque es que ellos decían mucho de que eso cambiaba como las cosas que ellos querían, por eso pues sí. ellos dejaban el estudio, se sentían frustración, sentían frustración por no poder cumplir sus metas, sus sueños. Frustración. Frustración, ¿no? Frustración, sí. Sí. Bueno, a ver qué más nos falta. Tenemos 2 todavía. 3. Podríamos poner como de pronto no podemos poner ahí como el aborto, porque las niñas pues al ver que no quieren van y abortan. Malas decisiones, entonces. Eso. En Lo que- las ocasiones en que no existe deserción estudiantil, pero sí existe un bajo rendimiento académico. Bajo rendimiento, sí. Bajo rendimiento escolar. lo que tú decías de... Ay, se me fue. Espérenme, me acuerdo. Lo que ellas decían, pues una consecuencia es que ellas son muy inmaduras para esas responsabilidades, las que son más chiquitas. Entonces, ¿cómo lo podemos poner ahí? Se me fue. Como responsabilidades no inadecuadas para su edad, podría ser. Sí. No, que está muy larga. Más resumida, ¿cómo quedaría? Por eso es que no sé, responsabilidad. Irresponsabilidad. Sí, pues es que como no es que ellas quieran ser irresponsables, sino que pues a veces son tan chiquitas que les tocó asumir esa... Porque es que, por ejemplo, había personas que decían que muchas de las jovencitas, inclusive, pues como que dejaban los niños a cargo de sus padres, entonces a veces sí se da la irresponsabilidad, sí se dan algunas. Porque no están, no se hallan capaces para una... Podemos también poner que algo como en la salud, porque a veces ellas, digamos, al tener un embarazo se afecta como su salud, ¿no? En algunas, por los niñas. ¿Cómo será que la ponemos? Espérame, Sí, como problemas en su salud. yo tengo acá dificultades socioeconómicas emocionales. Ah, sí, las dificultades, sí. Ujú. Sí, socioeconómica, sí. Ansiedad, decepción. ¿El rechazo ya lo pusimos? Sí, creo que sí. Listo, socioeconómicas. Y las otras es dificultades, ¿qué les dije? ¿El rechazo Emocionales. ya lo pusiste? Sí. Emocionales. Rechazo, ya reviso, dame un momento. Rechazo social y familiar, sí. Ujú. Yo creo que ahí estaría bien. ¿Listo? Sí, me parece.
Bueno, chicos, entonces así quedaría nuestro árbol de problemas. Quedó muy bonito. Ahí se los presento. ¿Qué herramienta utilizaste? ¿Eso qué es? Canva, compañera. Ah, yo busqué. No, Pero en Canva hay ese arbolito. Sí. ¿O traes porque es que yo No. estuve buscando y no encontré yo nada. también busqué en Canva y no lo encontré. Lo consigues en Canva y aquí mira tan chévere porque le puedes cambiar el color al arbolito como tú quieras. ¿Y no recuerdas por dónde ingresaste? Normal, tomas una plantilla, aquí buscas el árbol. Buscas el arbolito. Ah, en ¿Escribiste ese árbol de elementos. problemas? No, en No, elementos. un árbol común y corriente y sí, y ahí Sí, te salen 1000 árboles para que elijas. listo, Y compañeras. luego fuiste colocando los cuadritos. Ajá, sí. Listo, compañeras. Como el tiempo es corto, ¿hay algo más que teníamos que analizar o que teníamos Sí, que hablar? nos faltan, compañera, de acuerdo a este árbol de problemas, seguimos con factores de riesgo, factores Ay, protectores sí. y acciones psicosociales. Listo. ¿Listo? Factores Entonces, de riesgo. aquí. Cuadrito, ¿cierto? Sí. Sí. Listo, entonces aquí. Bueno, un factor de riesgo puede ser como la situación económica, ¿no? Dame un Sí. momento. De la familia, del núcleo familiar. Factores protectores y acciones psicosociales. ¿Listo? Los factores de riesgo vendrían siendo como las causas que pusimos en el árbol, ¿verdad? Los factores protectores, pues cómo lo podemos proteger y las acciones, lo que vamos a hacer. Exacto. ¿Les parece si lo vamos llenando de manera horizontal por si de pronto el tiempo no nos da y así ya podríamos, digamos, terminar la grabación? O sea, vamos buscando un factor de riesgo, algo así me explicaba cierto compañera, un factor Sí, protector por cada factor de riesgo debe haber un factor protector. y de una vez Por ejemplo, buscamos una violencia acción. intrafamiliar. Listo. Sí. En la situación económica, que yo también. Y el factor protector sería comunicación entre padres e hijos. O eso, comunicación asertiva. Entre padres e hijos. Listo. Yo creo que las acciones las podemos dejar de último. Vale, entonces factores Vale. de riesgo. Riesgo, Deserción, la deserción estudiantil. la deserción escolar. Entonces aquí le podemos colocar bajo rendimiento académico o deserción escolar, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. Protector para este. Acompañamiento El de acompañamiento. los docentes. Docentes. Y psicológico. Y apoyo psicosocial, mejor dicho. No, pero ese dejémoslo para otro. Acompañamiento docente. Y familiar, ¿no? Por eso es que la familia, los que atienden a la familia dentro del colegio, del entorno educativo, es el psicólogo. Ah, listo. Sí. Entonces Los profesores no. Acompañamiento docente y psicológico. Ajá. Otro factor de riesgo, falta de información en métodos de planificación familiar. Y el que la compañera decía, el socioeconómico. Es situación económica de la familia. Eso. Bueno, el factor protector para el nivel socioeconómico. Promoción y prevención en falta de información. Como
O Dijiste, capacitaciones. sí, ajá, eso pensaba como, o talleres de promoción y prevención, o capacitaciones de promoción y prevención. Pero es que eso no entra dentro de las En las acciones, sí, Mm, sí. sí, 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 sí. De hecho, promoción y prevención. Bueno, Protectores. nivel socioeconómico, para eso es un factor protector. Si Tú lo lo hablamos dijiste. como tal, digamos, el nivel socioeconómico, digamos, como de los chicos que están embarazados, sería pues ahí como el apoyo de la familia, ¿no? Si lo hablamos como la familia, y sí sería el apoyo de quién, de otros familiares. O apoyo de redes, o no sé. Grupos de apoyo, no, pero Sí. eso sería como en acciones psicosociales. Sí. Pues no será como apoyo familiar, no será que le ponemos ahí. O redes de apoyo. Pues es que eso era lo que decía, pero si formulamos redes de apoyo o Pero grupos es de que allá apoyo ya, serían las acciones. no, es que se lo pone, factores protectores serían las redes de apoyo, pero ya en las acciones, pues se aclara un poco más cómo va la acción con las redes de apoyo, pienso yo. Si ponemos ¿Cuántas? ahí Una, en dos. riesgo el estrés y la ansiedad, ¿no? Como Mm, sí, como los efectos psicológicos que esto causa. No, o más bien como factores de riesgo, como lo social, eh, el contexto social o algo así. Los entornos, Eso. entornos inadecuados. Ujú. O lo que decían de que la sociedad como que los Los influencia. el rechazo, ¿no? Rechazo que habíamos puesto allá arriba. Ujú. Una, dos, tres, cuatro. No, ya son solo 5. Son solo No 5, solo- entonces, ¿cuál Sí. dejamos? Entonces, Entonces pues quitemos nivel socioeconómico, ¿no? Que no le tenemos como... Y mejor rechazo le ponemos redes de No, apoyo, pero ¿no el les nivel parece? socioeconómico sí es un factor. influye mucho la Sí. Pero el pobreza, factor sí. protector, ¿cuál sería? No, en las redes de apoyo ahí sí, claro, porque uno busca apoyos con los demás familiares. sí. No, dejemos, a ver, Más bien dejemos rechazo y saquemos entornos inadecuados. sí. Pongámosle rechazo social, que ahí iría como Y ¿Y el factor protector? o influencia social también se podría. Compañera, el entorno inadecuado ya no. Ya se va a terminar la reunión de nuevo. Entonces tratemos de hacer un plan de acción y ya el resto pues lo organizamos luego. ¿Les parece? Listo, pues compañera. podría ser, digamos, dentro de la violencia familiar, entonces sería apoyo psicosocial familiar sobre la comunicación, ¿no? O talleres de padres también. ¿En cuál? O talleres, Ajá, sí, en la violencia violencia intrafamiliar. intrafamiliar. Ya les digo. Talleres para fortalecer las relaciones familiares. Ujú. ¿Así está bien? Aquí y podríamos incluir escuela de padres, pautas de crianza. Pero la escuela de padres va más como en la parte académica. Sí, pero sí nos sirve, sí. No sirve, y las pautas de crianza también. Sí, Sí. pero ¿no será que dejamos más bien pautas de crianza arriba y abajo ponemos escuela de padres? ¿Cómo así? Porque para el bajo rendimiento académico, ¿cómo vamos a brindar el apoyo? Intervención psicosocial.
Claro, porque es que acá estamos hablando solo de docentes y psicólogos, arriba estamos hablando de familia. Sí, ahí sí, compañera, ahí ciérrela o le va a poner algo más. Yo No, creo es que que pautas de crianza es todo. Listo. listo. En el bajo rendimiento académico de sección escolar, yo pensaría como motivación a los alumnos para, ay, no, Pero lo que decía Marjorie, intervención psicosocial, eso. Ujú. Yo creo que aquí sería importante el proyecto de vida. sí. Entonces, También la inteligencia emocional o va dentro de la intervención psicosocial. sí, esa va dentro de la intervención psicosocial. Porque podríamos poner estos entre paréntesis. No, deje la intervención psicosocial y motivación hacia un proyecto de vida. Listo. Uy, de visa. Listo. Falta de información. Aquí sí, pues sería. Capacitaciones. Y charlas sobre educación sexual. Charlas educativas. Y también educación sexual y esa, ay, ¿cómo es que se Y dice? métodos de Eso, y método de planificación o métodos anticonceptivos. Es que dentro de las charlas de educación sexual, pues va el autoconocimiento, la planificación, las ETS, va toda esta parte va incluida ahí. Ah, listo. Ujú. El diagnóstico participativo, ¿dónde lo podemos ingresar? Yo creo que en la segunda. Yo creo que ¿No sería como en el rechazo social? ajá, en el rechazo social o en la Porque pues influencia ahí es donde social. necesitamos, Sí. más gente. Pero acá no hemos puesto factores protectores. Factor protector de rechazo social y de influencia social. Entonces coloquemos la acción para el nivel socioeconómico y nos vamos con lo otro. Entonces ahí sí serían como los grupos de apoyo. Dame un momento, yo busco algo. No sé si fue en el CIPA o en la asesoría, el profesor dijo que también era importante los grupos vocales. O sea, él Ya le puso iba a grupos de decir apoyo. eso. Sí, Sí, ya ¿Eso grupos no va ahí vocales. en la parte en la parte económica? ¿No podría ir ahí? ¿O en el rechazo? Grupos vocales. Yo creo que en la parte social, ¿cierto? Los grupos la parte vocales. social, los grupos Yo vocales en la parte social. Yo creería que sí, como en el rechazo social, ¿no? En las dos últimas, en ese del grupo de apoyo, ese lo que se hace más que todo es potencializar las habilidades, ¿no? ¿En cuál? En el grupo de apoyo para el nivel socioeconómico, potencializar las habilidades de los participantes, como llevarlos pues, a que generen ingresos, a que desarrollen sus habilidades. Listo, entonces un factor protector para el rechazo social. No íbamos a meter el diagnóstico participativo. Ah, listo.
pero no van las acciones. No, sí, en las acciones. Ujú. ¿Y el protector? Rechazo social. Pues ahí sería como un factor protector hacia el rechazo social, sería como lo, ay no, como la, ay no, Otra cosa de la que se hablaba en el CIPA era el PEI, el proyecto institucional, ¿dónde lo podemos incluir? En la deserción escolar, bajo rendimiento educativo. ¿No? Pero es que no, porque es que el PI es como el plan del colegio como tal. Entonces ahí no, o sea, no influiría mucho como en la parte del bajo rendimiento académico. Porque ahí yo creo que es más como apoyo de los docentes, que les den oportunidades. El rechazo social, que ponemos un factor protector. Pues es que yo ahí creería que estaría como el acompañamiento familiar, el psicológico. eso, sí, yo también el acompañamiento psicológico Porque- pensaba, Y la familia, y porque la pues, familia. uno cuando a una persona le rechazan los compañeritos, uno dice, no, si tú nos tienes a nosotros, tienes a tu papá, a tu mamá. Y pues ahí la psicología. Sí, y yo creo que ahí debería ir acompañamiento filial. Y apoyo psicológico. Es que en todas tienen que ir apoyo Es que psicológico. Eso sí es de ahí en todas. 1, 2, 3, 4. Pero es que ahí Esa tendría, influencia social no. sí, esa no, porque ya tenemos 5. No, porque las podemos dejar esas y esta la ponemos para estas dos últimas que tienen que ver con lo social. ¿No? ¿Cómo así? ¿Cuál? ¿Qué? Esta aplicaría para ambas también. Ah, ya. Sí, sí. Porque es que la influencia social, Influencia negativa social como factor de riesgo. porque ya después de que ya está hecho el daño, ya ahí ya. Conocer los factores psicosociales que influyen en la problemática del embarazo en adolescentes a través De opiniones de diferentes actores involucrados. de los diferentes actores, ¿no? De los diferentes actores involucrados. Para un futuro diagnóstico participativo. Sí, Marjorie hacía falta. Ella sí la escogió. ¿Así está bien? Sí, excelente. Esto debe tener, ¿cuántas palabras? Tiene 27, no puede pasar de 20. ¿Cierto? Sí. Claro, un objetivo no debe pasar de 20, corríjanme por favor. Sí, eso fue lo que dijeron. No. Pero es que ¿saben por qué es? Porque entonces ponemos a través de opiniones de diferentes actores. Entonces, a través de diferentes opiniones. ¿Ya? Sí. Conocer los factores. Y quitamos actores Sí. involucrados. Eso, para, A a ver. ver, ¿no? ¿Cuántas más? Conocer los factores psicosociales que influyen en la problemática del embarazo en adolescentes a través de diferentes opiniones para un futuro diagnóstico participativo. Esa es. Ahora, 21. 23. No. Pero es que nomás ellos nos pusieron, entonces pongan, no, pongámoslo así. Conocer factores. Conocer los factores psicosociales que influyen en el embarazo adolescente. Sí, suena mejor. Pero si le ponemos él, pues No, en el No. embarazo. No, Ahí quitarle está. la problemática.
Eso, quítale la problemática del embarazo. Es que Ah, nomás, ya. nomás embarazo en adolescentes es un poco de palabras ahí. Conocer los factores. En el embarazo Conocer adolescente. los factores psicosociales que influyen en... El embarazo adolescente a través de opiniones para un futuro diagnóstico participativo. Ahí hay 21. Pero pues es que ¿para qué ponen en el embarazo adolescente? Ahí No, ya hay son- 20. ¿Sí? Sí, hay 20. Listo, ya. Oh, sí, vamos a hacer la Sí. pregunta. Jumanji. Bueno, Listo. Entonces ahora sí, pongámonos a hacer la pregunta. La respuesta. ¿Cuándo pueden hacer los aportes ustedes? Compañeras, ya esta despidamos. Yo creo que despedimos y seguimos hablando ahora, ¿cierto? Bueno, Bueno, muchas gracias. fin. Pórtense serio. Esto es todo, amigos. Bueno, gracias compañeras por los significativos aportes. Yo creo que eso ya es todo y bueno, Feliz noche. feliz noche para Feliz todos. noche. Que Gracias. descansen.